Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo una noticia que les aseguro, los va a dejar con la boca abierta, una historia que combina el brillo de la fama con ese toque humano que tanto nos gusta desentrañar. Si son fanáticos de las novelas turcas, de esas historias que nos atrapan desde el primer minuto, y especialmente si siguen de cerca las carreras de dos de sus estrellas más brillantes, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un encuentro inesperado, de una conexión que va más allá de las cámaras y los guiones, un encuentro que ha generado un revuelo, no solo entre los fans, sino también en la esfera pública. Estoy hablando de Can Yaman y la familia de Demet Özdemir, y la sorpresa que este rápido encuentro ha traído consigo. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes novedades. Vamos a empezar. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Han protagonizado juntos una de las series que conquistó corazones a nivel internacional, Erkencikus, o Pájaro Soñador, donde su química en pantalla era simplemente electrizante. Esa conexión, esa chispa que se percibía entre ellos, hizo que miles de fans imaginaran un romance en la vida real. Y aunque en su momento los rumores volaron, nunca hubo una confirmación oficial, ni de uno ni de otro, sobre una relación sentimental más allá del set de rodaje. Sin embargo, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y en el mundo de las celebridades, estos giros suelen ser de gran interés público. La noticia que ha encendido las redes y los portales de noticias, y de la que vamos a hablar hoy, gira en torno a un encuentro que, según se informa, ha sido bastante rápido pero significativo. Se trata de un supuesto encuentro entre Can Yaman y la familia de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Después de un tiempo considerable sin que sus nombres estuvieran directamente vinculados de forma pública, esta noticia ha resurgido con fuerza, trayendo consigo muchas interrogantes y especulaciones. Imaginen la escena, Can Yaman, con su carisma innegable y su agenda siempre apretada, encontrándose con los padres de Demet Özdemir. ¿Cómo se dio este encuentro? ¿Fue algo planeado o una coincidencia fortuita? Los detalles que han llegado a la luz son, como era de esperar, algo escasos, pero la información apunta a que este encuentro tuvo lugar en un evento social, quizás una reunión íntima o una celebración a la que ambos, o al menos sus círculos cercanos, asistieron. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier novedad relacionada con estas dos estrellas, no tardó en captar y difundir la noticia. Y es aquí donde la intriga se intensifica. Cuando hablamos de celebridades y sus relaciones, ya sean de amistad, profesionales o románticas, la interacción con la familia siempre añade una capa extra de importancia. Para los fans, ver a una estrella conectando con la familia de otra estrella con la que compartieron pantalla evoca muchas posibilidades. ¿Qué significa este encuentro? ¿Es una señal de que Demet y Can mantienen una amistad cercana? ¿O podría haber algo más que una simple amistad floreciendo nuevamente? La verdad es que en el mundo de las celebridades, las líneas a veces se difuminan y las apariencias pueden ser engañosas. Lo fascinante de esta situación es la forma en que la noticia se ha difundido. Los reportes iniciales sugieren que fue un encuentro muy breve, un encuentro rápido como lo hemos llamado. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente un saludo cordial, un intercambio de cortesías en un evento. Can, siendo una persona conocida y respetada, podría haber sentido la necesidad de saludar a los padres de Demet como un gesto de cortesía, especialmente si se encontraban en el mismo lugar. Por otro lado, la brevedad del encuentro podría ser justamente lo que llama la atención. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no hubo una interacción más prolongada? Una de las teorías que más fuerza ha cobrado entre los seguidores más acérrimos es que este encuentro podría ser un indicio de que, a pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, la amistad entre Can y Demet podría haber persistido. Y si la amistad persiste, ¿quién mejor para conocer y aprobar a los amigos que la familia? Los padres suelen ser una parte fundamental en la vida de sus hijos, y si Demet tiene en alta estima a Can como amigo, es natural que sus padres también lo conozcan y se relacionen con él. Por otro lado, podemos ignorar el potencial romántico que siempre ha rodeado a esta pareja de actores. La química que mostraron en Pájaro Soñador fue tan palpable que muchos espectadores, y crean,
E incluidos yo mismo, suspirábamos con cada mirada, con cada gesto. Si bien ambos han tenido sus vidas sentimentales independientes desde entonces, el corazón de los fans tiene una memoria especial para aquellas duplas que dejaron huella. Por lo tanto, cualquier indicio de que sus caminos se cruzan, incluso en el ámbito familiar, enciende inmediatamente la chispa de la especulación romántica. El hecho de que sea un encuentro rápido podría, paradójicamente, alimentar aún más estas especulaciones. Quizás fue un encuentro discreto, intencionalmente breve para evitar ser el centro de atención. O tal vez, la dinámica familiar de Demet juega un papel importante y la formalidad de la situación dictaba un saludo respetuoso pero conciso. Lo que sí es innegable es el impacto que estas pequeñas noticias tienen en la percepción pública y en la base de fans. Can Yaman tiene un ejército de seguidores leales en todo el mundo, y Demet Özdemir no se queda atrás. Cuando estos dos mundos se cruzan, aunque sea de forma fugaz, la noticia viaja a la velocidad de la luz. Los comentarios en redes sociales se llenan de teorías, esperanzas y deseos de verlos juntos de nuevo, ya sea profesional o personalmente. Analicemos un poco el contexto. Demet Özdemir es conocida por ser una persona muy cercana a su familia. Sus padres, en particular, han sido una constante en su vida y en su carrera. Que Can Yaman haya tenido la oportunidad de interactuar, aunque sea brevemente con ellos, sugiere un nivel de familiaridad que va más allá de una relación meramente profesional terminada hace tiempo. Siendo Can Yaman un hombre conocido por su caballerosidad y su buen trato, no sería de extrañar que haya aprovechado la ocasión para mostrar el respeto que siente hacia la familia de Demet. Y aquí es donde la intriga se vuelve más jugosa. ¿Qué tipo de conversación pudieron haber tenido? ¿Fue un simple «Hola, ¿cómo están?» o hubo una charla más profunda? ¿Se interesaron los padres de Demet por la carrera de Can? ¿Compartieron anécdotas sobre Demet? Son preguntas que por ahora solo podemos imaginar. Y es precisamente esa imaginación, esa capacidad de crear historias a partir de fragmentos de información, lo que hace que el mundo de la fama sea tan cautivador para nosotros, los espectadores. Además, es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama, también son personas con relaciones y vidas privadas. Un encuentro con la familia de un ex colega no necesariamente implica un romance. Podría ser simplemente un signo de respeto mutuo y de una amistad duradera. Sin embargo, en el ojo público cualquier conexión entre dos estrellas tan queridas tiende a ser magnificada, y los romances son, sin duda, la especulación más emocionante para la mayoría. Consideremos también la posibilidad de que este encuentro haya sido un reflejo de la madurez y el profesionalismo de ambos. Después de trabajar juntos y haber vivido la intensa experiencia de un proyecto exitoso, es natural que se mantenga un vínculo de respeto y aprecio. Que Can Yaman haya cruzado el umbral de la interacción con la familia de Demet podría ser una muestra de que él valora esa conexión y la considera importante. Los rumores, como sabemos, pueden ser muy poderosos. Y en el caso de Can y Demet, los rumores de una posible relación siempre han estado latentes, alimentados por esa química innegable en pantalla y la admiración de sus fans. Este encuentro con la familia, por rápido que haya sido, ha reavivado esa llama de especulación. ¿Podría ser que ambos estén explorando la posibilidad de una relación, o manteniendo una amistad sólida que incluya a sus seres queridos? Lo que sí podemos decir con certeza es que la noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con fans expresando su entusiasmo, sus esperanzas y sus teorías. Algunos celebran la idea de una amistad sólida, otros sueñan con un reencuentro romántico. Y es esta diversidad de reacciones lo que hace que el contenido sea tan interesante y la comunidad de fans tan vibrante. Para finalizar, este encuentro rápido entre Can Yaman y la familia de Demet Özdemir nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, en sí mismo, es una fuente de fascinación. Nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras, hay personas con conexiones y relaciones que evolucionan. Ya sea una amistad que se mantiene fuerte o algo más, la mera idea de que estos dos mundos se crucen de esta manera es suficiente para generar un gran revuelo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado los detalles de este intrigante encuentro entre Can Yaman y la familia de Demet Özdemir, analizando las posibles implicaciones y las diversas teorías que han surgido. Lo que queda claro es que la magia de sus actuaciones en pantalla sigue viva en la imaginación de sus fans, y cualquier conexión en la vida real, por mínima que sea, se convierte en un evento digno de mención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo
Do esto. ¿Creen que es simplemente una muestra de amistad profesional, o hay algo más en juego? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajito. Quiero leer lo que tienen que decir. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran me gusta para hacérmelo saber. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman y de Method de Mir, para que nadie se pierda esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir recibiendo contenido exclusivo como este. Muchas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.